buenas noches, familia Ministerio Cárdenas. Estamos acá, es viernes por la noche. Estamos haciendo la grabación del repaso de la lección, ya que hicimos lo posible por hacer la transmisión en vivo, pero no fue posible. Hemos estado luchando toda esta semana con obstrucciones en la antena del internet y ha sido muy difícil, así que vamos a grabar este conversatorio, la lección, el nuevo pacto. Así que yo quiero darle la bienvenida al pastor Giesi y al hermanito chiquito a Jefferson Herrera. Así que, pastor, bienvenido. Den un saludo aquí a nuestro canal. Ustedes ya lo vieron, ya tuvo un tema y Jeffer también nos va a tener otros temas por ahí dentro de poquito. Así que, amén. Pastor, bienvenido. Gracias, buenas noches para todos los que se conectan a esta hora y están observando este pequeño resumen, este conversatorio de la lección de escuela sabática. Sean bienvenidos, gracias por apoyar el Ministerio Cárdenas, gracias a Junior por la invitación, a mi hermano también por la participación en este segmento, en este espacio maravilloso en el que repasaremos la lección 10, el nuevo pacto. Para comenzar este repaso a la lección, quiero invitar a Jeffer para que nos tenga esa oración que nos concentre para este estudio de la lección. Muy bien. Invito a todas aquellas personas que están viendo este video que nos detengamos un momento. No importa en el lugar donde te encuentres, te invito a que cierres tus ojitos, inclines tu rostro y vamos a orar. Amoroso y bendito Padre, que tu morada está en lo alto y sublime de los cielos, te damos las gracias, oh Dios, por tus maravillosas bendiciones. Gracias también porque nos permites estar en este momento, Dios, compartiendo tu palabra, estudiando tu mensaje. Y pedimos que podamos entender y grabar en nuestro corazón y en nuestra mente este mensaje que habla acerca de ese pacto maravilloso que has realizado con nosotros. Que podamos cumplirlo, Dios, que podamos creerte y que podamos vivir como Cristo vivió en esta tierra. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué te pareció la lección de esta semana, Junior? Es interesante, es muy bonita porque nos recuerda que el Señor siempre ha estado pendiente de nosotros. Él siempre se ha interesado por darnos todas las garantías. Pero en el repaso de la lección también nos damos cuenta que la humanidad ha tenido una parte fundamental en todo lo que le ha pasado por su rebeldía. Así que vamos a analizar esta noche lo bonito que es los pactos que hace el Señor con nosotros. ¿Tienes alguna impresión inicial, Jeffer? ¿Algo de que de pronto te llamó la atención? ¿O qué te pareció la lección de esta semana? Bueno, manito, la verdad me pareció muy interesante porque, como decía Junior, el Señor siempre se preocupa por buscar diferentes estrategias para llamar nuestra atención, de enseñarnos su ley, de mostrarnos ese pacto bonito que Él quiere hacer con nosotros, pero que nosotros como humanidad nos hemos preocupado, digámoslo así, cada día por no cumplir ese pacto, por no cumplir con la parte que nos corresponde de ese pacto. Ustedes han dicho algo interesante. Dios no nos creó, como muchos argumentan tal vez evolucionistas o científicos, que pues no niegan la existencia de Dios, pero dicen que Dios nos creó y nos dejó, como quien dice, defiéndanse como puedan. No es así. Y la lección de escuela sabática pues nos dio a entender eso muy interesante. Vamos a hacer, antes de contestar una pregunta o iniciar ese conversatorio, quisiera abrir o introducir este tema con un pequeño resumen, colocar un panorama y sentar unas bases fundamentales sobre lo que fue el antiguo pacto y por qué este pacto se le llama nuevo, aunque no es tan nuevo. ¿Sí? Recordemos que cuando Dios crea la humanidad, la crea con un propósito: llenar la tierra, multiplicar y que pudiéramos llegar a ser un planeta, un pueblo, una nación entera, que pudiéramos ser diferentes, que pudiéramos ser una nación santa, un pueblo escogido, y nos llamó y nos trajo a este mundo con ese propósito. Lamentablemente, con la entrada del pecado, eso se entorpeció, se nubló, se oscureció y no se pudo cumplir. Adán y Eva pecan
Y a partir de allí entonces la sentencia no se hace esperar, aunque la sentencia real era la muerte. Noten ustedes que ya comienza Dios a establecer un pacto con la humanidad, perdonándoles la vida y permitiéndoles una promesa de que un momento o un día serían restaurados. Luego pasa el tiempo, ¿verdad? Aunque esa promesa Adán y Eva creen que se cumple con su tercer hijo Set, y pues fue parte de ese proceso, no fue como ellos pensaron. Pasó entonces en diferentes, ¿no? Pasó entonces a Noé, ¿verdad? Luego llega Abraham y me llama la atención cuando le dice a Abraham, mira, sal de la tierra donde saliste a un lugar que yo te voy a mostrar. Ahí ya empieza a jugar un papel fundamental que la lección de escuela sabática nos mencionaba, y es el papel de la fe. Salir de donde está, con todas las comodidades, al lado de la familia, ir a un lugar lejos, quién sabe dónde, a pasar qué sabe qué necesidades, era un acto de fe, pero Abraham cumplió esa parte fundamental. Por eso Dios dijo, voy a establecer mi pacto contigo y tus descendientes llegarán a ser como una nación grande, como las arenas del mar o como las estrellas del cielo. El tiempo pasa y ustedes ya conocen porque en lecciones anteriores hemos tratado de, en resumen, estos aspectos importantes. Pero a lo que quiero llegar con este resumen es al propósito que Dios tenía cuando estableció el pacto. Oído, Dios siempre quiso establecer un pueblo no exclusivo. Dios no es un Dios exclusivo ni que hace excepción de personas, no. No era un pueblo exclusivo que no fuera sino ese, no. Sino que fuese un pueblo diferente, un pueblo especial, que fuera tan destacado que todas las demás personas o todos los demás pueblos que estuvieran alrededor quisieran ser como ellos. Lamentablemente, el pueblo de Israel no quisieron ser diferentes, lo que tal vez hoy nos pasa a muchos. Queremos ser del común porque es más fácil seguir la corriente de los demás, porque es más fácil ser común como los demás, porque es más fácil llorar el sábado, porque es más fácil cumplir o incumplir más bien los mandamientos y cumplir las normas del mundo, pero las de Dios no, porque es más fácil. Ser diferente lo hemos denominado psicológicamente o mentalmente como algo difícil de hacer. Y por eso, lamentablemente, el pueblo de Israel siempre quiso ser igual a todas las demás naciones, no quiso cumplir esa parte de ser un pueblo diferente, de tal manera que cuando las demás naciones lo vieran a ellos, quisieran saber y decir, oye, ¿qué tiene este pueblo? ¿Qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Queremos ser como ellos, pero no. Israel siempre quiso ser como los demás. A pesar de eso, Dios siempre quiso mantener ese pacto, el cumplir esa parte, aunque el ser humano nunca hasta esa fecha pudo ser 100% fiel. 100% fiel, solamente algunos casos destacados. Establece ahora entonces en el Sinaí unos 10 mandamientos que son escritos con su propio dedo, queriendo decir, esto es importante para mí, no quiero que lo escriba otra persona, no se lo voy a inspirar a otra persona, soy yo el que los estoy escribiendo porque tienen suma importancia como parte fundamental de ese acuerdo, de ese pacto que quiero hacer y establecer con ustedes. Algunos notan que este pacto antiguo puede ser diferente al pacto nuevo. Y por eso la lección nos pregunta cuál es la diferencia o cuál es el paralelismo, cuál es la similitud. ¿Saben ustedes que es el mismo pacto? ¿Cómo lo entiendo yo? Sencillamente, en el Antiguo Testamento, Dios quería establecer un pacto con ellos de forma didáctica. Por eso está el santuario, que es la viva imagen del santuario celestial, lo que Él está haciendo, lo que estaba haciendo también en ese entonces. El cordero que tienen que matar y todo ese tipo de cosas, enseñándoles de forma didáctica la parte fundamental o central de ese pacto, sobre todo la parte que les correspondía a ellos y la parte del perdón de Dios, porque recuerden que aquí lo importante es que la sentencia inicial de Adán y Eva fue que el día que comieren morirían. O sea, ninguno de nosotros que estamos escuchando deberíamos estar vivos si se hubiera cumplido esa sentencia, pero la sentencia no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Por nosotros mismos. La sentencia era la muerte. No se cumplió por nosotros mismos. Incumplimos nuestra parte, pero Dios, por su inmenso amor y su misericordia, no mató a Adán y Eva de una vez o no permitió que murieran de una vez, sino que les prometió una restauración, una salvación, y de ahí comienza el pacto. Por esa razón hoy nosotros entendemos que el pacto del Antiguo Testamento no es diferente al Nuevo, sino que el Antiguo Testamento era un pacto que quería enseñar de forma didáctica. Ahora, para el Nuevo Testamento, Dios dice, bueno, no entendieron de forma didáctica, ahora vamos a hacerlo
de forma práctica. Me voy a involucrar ahora, se los voy a enseñar, voy a ser partícipe para ver si de esta forma pueden entenderlo. Entre comillas se puede decir que es un nuevo pacto porque ahora entienden un poquito más que no es solo cumplir las normas, que no es solo cumplir al pie de la letra los mandamientos, sino que se va involucrado muy importante la fe, la gracia de Dios, su sacrificio redentor, que hace que este pacto ahora tome un cambio diferente. Entonces ahora noten que en el nuevo pacto, entre comillas, repito, nuevo, ya no hay que matar un cordero, ya no hay que hacer un procedimiento, porque ahora el mismo Jesús es el cordero y el sumo sacerdote también a la vez, ¿sí? Y finalmente, dentro de estas circunstancias, para ya cerrar el resumen y comenzar con las preguntas interesantes de esta semana, quiero acotar el hecho de que la lección mencione la importancia de los 10 mandamientos como parte de eso. Mi hermano le voy a hacer una pregunta ahora y también a Junior sobre estos aspectos importantes que hacen que este pacto antiguo o nuevo sean diferentes. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿por qué hay que bautizarse si Abraham no se bautizó? Si Noé no se bautizó, si los del Antiguo Testamento no se bautizaron. Y es una pregunta clave. ¿Por qué? El bautismo para el Nuevo Testamento es para el Antiguo Testamento la circuncisión. En el Antiguo Testamento posiblemente no había bautismo, pero había circuncisión como parte del cumplimiento nuestro de ese pacto. Lo mismo para el Nuevo Testamento, para el Nuevo Pacto, es necesario el bautismo, no solo del agua, sino del Espíritu Santo como parte nuestra dentro del cumplimiento de ese pacto. Hay unas preguntas interesantes aquí y yo quisiera preguntarle primero a Jeffer, porque Hebreos nos menciona que el pacto nuevo es mejor que el antiguo. Y ahí puede ser que algunos nos confundamos con eso. Entonces, Jeffer, ¿qué apreciación tienes sobre eso? ¿Por qué Hebreos nos menciona que el pacto nuevo es mejor que el antiguo? Bueno, mira, yo voy antes de enfocarme un poco en esa pregunta o en la respuesta, yo te lo voy a comparar un poco con mi matrimonio. Yo tengo 2 años y medio de casado, pero cuando tenía 1 año de casado, hubo una actividad en la iglesia e hicimos renovación de votos. Y entonces muchos hermanos se me acercaron y me dijeron, pero Jeffer, si tienes 1 año de estar casado, ¿por qué vas a renovar tu voto? ¿Es que has dejado de amar a tu esposa en este año? Entonces yo sonreía y precisamente decía, no la he dejado de amar. Estoy renovando mi voto porque la amo más que al principio. ¿Por qué hago mi renovación? Estos, digámoslo, entre comillas, nuevos votos. Porque estoy tomando los votos que hice el primer día de matrimonio, el día que me casé, y los estoy recordando, confirmando de que eso que prometí o ese pacto que hice con mi esposa el día que me casé, siguen estando vigentes 1 año después, que fue cuando hice la renovación. Entonces ahí los hermanos empezaron a darse cuenta de que no era que había dejado de amar a mi esposa, sino que estaba reafirmando mi pacto con ella. Y tú dices, ¿por qué es mejor el nuevo pacto que el antiguo pacto? Tú ahorita hablabas algo muy interesante y decías que Dios buscó la manera de que el pueblo de Israel cumpliera ese pacto de manera didáctica, para que fuese más fácil, más entendible por el pueblo. Tú decías que el pueblo de Israel lo que hizo fue todo lo contrario, no lo entendió realmente como Dios quería, y por eso habla en el Nuevo Testamento de un nuevo pacto. En realidad, ese nuevo pacto lo que está dándonos a entender es que el Señor sigue sintiendo ese amor por nosotros. En el antiguo pacto, Dios escribió la ley, Él, en unas tablas de piedra, las cuales se guardaban en el arca del pacto, ¿cierto? En el nuevo pacto, Dios lo está escribiendo en nuestro corazón, lo está guardando en nuestra mente para que ya sea más personal. Ahora, si se guarda en el corazón, quiere decir que ya no necesitamos
cumplirlo porque está guardado en el corazón. No, antes tengo que cumplirlo más todavía porque es que ya Dios quiere que sea propio, que sea íntimo, que mi relación con Él, mi cumplimiento con el pacto, ya no sea con un pueblo, sino que sea directamente mío y Dios. Por eso está grabado en mi corazón. O sea, no es cumplir la ley por cumplirla, por un protocolo, por cumplir unos requisitos, sino que lo hago por amor. Exactamente, porque es que mira, en la antigüedad, cuando Dios escribió su pacto con el pueblo de Israel en las tablas de piedra, la gente empezó a cumplirlo no porque sentía ese deseo de cumplir ese pacto, de respetar ese pacto, sino que lo hacía por obligación, porque me están mandando a cumplir ese pacto y por eso yo tengo, porque si no lo cumplo, entonces me voy a morir. Hay algo que la gente, o más bien los que no han logrado entender bien este nuevo pacto, es que uno piensa que cuando dicen la palabra nuevo es porque viene otra cosa diferente, que es algo que no estaba estipulado antes, algo que va a cambiar todo, que ya no es lo mismo que antes. Muchos dicen, no, es que eso es lo del Antiguo Testamento, que ahora los del Nuevo Testamento es diferente. A mí me gusta hacer la relación, por ejemplo, cuando nosotros estamos empezando año, siempre en el colegio, yo soy docente, en el colegio nosotros hacemos es revisar los pactos de aula, revisar el pacto de convivencia, y siempre, todo el principio de año siempre es el nuevo pacto de convivencia, el nuevo manual de convivencia. Y uno pues va a mirar y es lo mismo. Es el mismo, sino que hay cosas que han cambiado y no por cuestiones de los profesores o del sistema de educación, sino porque los estudiantes han cambiado. Porque él no es el mismo estudiante de hace 10 años, no es el mismo estudiante que tenemos ahora. Ellos han cambiado su forma de comportamiento, ha cambiado la sociedad y el manual se adecua a eso. En este nuevo pacto nosotros vemos que es el mismo, que primero el autor de ese pacto sigue siendo el mismo. Vemos que también sigue siendo la misma ley y sigue siendo el mismo fundamento que es la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué es eso nuevo? ¿O qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace este nuevo pacto? Es que el Señor tiene tanta misericordia con nosotros que aún así nos renueva para que nosotros podamos hacerlo. Porque ya lo que había hecho, lo que había pactado antes, nosotros lo dañamos. En la misma manera lo dañó y es necesario él mejorar el pacto. O sea que podemos decir que no es un nuevo pacto, sino que es un pacto renovado. Tú has mencionado algo interesante y es el cambio de gente. La gente que estaba en el Antiguo Testamento pues no es la misma que está ahorita actualmente y ni la que estuvo en la época de Jesús, ¿sí? Y mira tú que los del Antiguo Testamento fueron de dura cerviz y aún así Dios tuvo mucha misericordia para con ellos. Al contrario de lo que se piensa que Dios fue muy duro, que porque pecaban y se morían o los castigaban, no era castigo de Dios. Si ustedes miran atentamente y leen bien el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que Dios tuvo mucha más misericordia con el pueblo anterior que con el de la venida de Jesús. Solo que la metodología era diferente, pero el pacto seguía siendo lo mismo, las normas seguían siendo las mismas. Lo que cambió un poco fue la metodología y lo que dice Junior, que le dio al punto muy interesante, es las personas son diferentes y fueron diferentes. Ya no es ese pueblo único y exclusivo que creían ellos, no porque Dios así lo decidiera, sino porque ellos se creían un pueblo exclusivo, sino que ahora les aclara, le dice, no, no son un pueblo exclusivo, son todos aquellos que deseen cumplir ese pacto que yo he establecido y que se base también en los 10 mandamientos. Es que mira, hay dos citas importantes, ¿no? Dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. He venido para cumplirla. Y eso es fundamental. Y es ahí donde nosotros nos confundimos y decimos, oye, pero si es el Nuevo Testamento, hay nuevas leyes. Y entonces en el Nuevo Testamento, Jesús está diciendo, mira, es que yo vine a esta tierra, no fue para decirte,
esos mandamientos o ese pacto que hicimos en el Antiguo Testamento ya quedó eliminado. No, te está diciendo son los mismos, es el mismo pacto, pero esta vez estoy viniendo a la tierra para enseñarte y mostrarte cómo debemos o cómo debes cumplir ese pacto. Espérame, porque ahí surgió una pregunta, Junior, me gustaría que la respondieras y ahorita nos regalas el segundo texto. Entonces, sentando esta base, ¿qué papel fundamental juega la ley dentro de este nuevo pacto? ¿Cuál es el papel fundamental? Muy bien, antes de abordar bien eso, hay otra pregunta que me estaba surgiendo. Bueno, esa pregunta no me surgió a mí. Mi papá me la hizo antes de empezar el estudio. Y tiene que ver mucho con esto, con la ley. ¿La ley en qué fue grabada? Al principio. En piedra. En piedra, ¿cierto? En piedra. ¿Y qué pasó? La ley se convirtió en algo para cumplir y se volvió como el legalismo, como las obras de la ley, ¿cierto? El protocolo. Y entonces ahora dice que el Señor va ¿qué es lo que decía el versículo? Que el Señor ahora quiere que la ley ¿dónde quede? En el corazón. En el corazón y en nuestra... Pero el Señor, ahí dice, en el versículo dice que la va a poner en nuestra mente y en el corazón. Mi papá me preguntó, ¿el Señor puede hacer eso? Ponernos la ley en nuestra mente y en el corazón, porque dice que en el versículo dice que la va a poner en nuestra mente y en el corazón. Y si nosotros, pues yo me quedé, oiga, de verdad, porque desde el principio el Señor hubiera podido hacer eso. El Señor hubiera podido imprimir en nuestras mentes y en nuestro corazón la ley. Y el Señor no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque estaría rompiendo esa libertad que nos dio de escoger. Pero entonces, ¿qué quiere decir el versículo cuando habla de que el Señor quiere poner en nuestras mentes y en nuestro corazón la ley? O sea, que las va a poner. Entonces yo me quedé, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo así que no puede si lo está diciendo el versículo? Y la respuesta que me dio, pues me gustó porque dice el Señor, eso no lo puede hacer porque se estaría contradiciendo. Y lo que el Señor quiere es que Él no la va a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, pero si nosotros amamos su ley. Porque el Señor no nos va a poner o no nos va a poner algo que nosotros no le permitamos. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Entonces, por eso, el pacto es el mismo. El pacto es el mismo. Y la ley, ¿cuál es ese papel tan importante de la ley? En la ley que nos está diciendo, en la ley nos está mostrando es que nosotros debemos amar a Cristo. Y que nosotros por medio de ella podemos demostrarle cuánto lo amamos. Y ese es el papel de la ley en este momento. Mira, a mí me gusta en Patriarcas y Profetas, en la página 342 dice, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, nosotros aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Entonces, nosotros somos los encargados o somos los directamente responsables de que la ley sea grabada en nosotros. Que un sábado para nosotros no sea cumplir, o sea, ir a la iglesia sea cumplir esto porque dice adventistas del séptimo día. Que no sea la ley para nosotros que todavía pensar que es que la ley nos va a salvar. Lo que nosotros tenemos que estar es totalmente seguros es que amamos a Dios y que si nosotros tenemos una ley, la vamos a cumplir como respuesta a ese amor que le tenemos al Señor. Para mí la ley es como un contrato. Ahorita yo le contaba antes de grabar esto a los chicos. Cuando tú tienes una casa y la das en arriendo, haces un contrato de arrendamiento y le estipulas un tiempo. Digamos, ese tiempo es de 1 año. Pero en ese mismo contrato reza que si dentro de 1 año usted no se pone de acuerdo, ¿qué pasa con ese contrato? Ese contrato se renueva y vuelve otra vez a estar con las mismas condiciones. Pero puede ser que ese siguiente año las cosas hayan cambiado un poquito. Puede ser que usted ya tenga un hijo. De 1 año para otro puede nacer un hijo.
Puede ser que ese próximo año usted haya adquirido más cosas, una mesa, una cama, y haya llenado más las cosas. Entonces podría decirse que cuando llega el siguiente año es un nuevo contrato, pero en realidad las cláusulas siguen siendo las mismas, porque lo único que se hizo fue renovar ese contrato que ya se había establecido. Ahora, el hecho de que usted tenga ahora un hijo, una mesa nueva, una silla nueva, le hace que usted diga, no, como ahora tengo un hijo nuevo o a cosas nuevas, no voy a cumplir ese pacto. No, el pacto se cumple. Solo que ahora dentro de ese contrato hay cosas implícitas que se explican de mejor manera. Por ejemplo, ahora un niño va a rayar paredes. Entonces yo por sobreentendimiento tengo que cuidar que ese niño no me raye las paredes. Que la mesa de pronto le encuentre el espacio adecuado. De que no tengo que maltratar esa propiedad. Porque todo está establecido dentro de esas circunstancias para mi bien vivir y para el dueño de la casa. Lo mismo sucede con el pacto. El pacto sigue siendo el mismo, pero al cambiar, por decirlo así, el siguiente tiempo, se renueva el pacto bajo otras circunstancias, con las mismas normas, las mismas reglas, pero bajo otras circunstancias aún todavía más favorables, de mayor aprendizaje, de forma didáctica, de forma más precisa. Yo ahorita estoy viviendo una etapa muy bonita con mis hijos, porque está, mi hijo mayor tiene 6 años, el otro tiene 3, va a cumplir 4 ahorita. Y están en esa etapa en que están absorbiendo mucha información, conocimiento, todo lo preguntan, todo lo quieren saber. Y yo he aprendido con él que no es lo mismo decirle, haga esto, que yo ir con él y hacerlo. Vamos a hacerlo los dos. A él le gusta más, yo me he dado cuenta que a él le gusta más cuando yo me voy con él y lo hago. Yo le puedo decir, dibújeme un elefante. Y él va a intentar dibujarlo y hasta por obediencia lo va a intentar hacer. Pero estoy seguro que lo va a hacer mucho mejor y lo va a disfrutar más si yo me siento con él y le digo, mira, hay que hacerle una trompa, hay que hacerle unas orejas grandes, etcétera, etcétera. Seguramente si comparamos el dibujo que él solito lo haría o el que yo le ayudaría a hacer entre los dos, seguramente sería mucho mejor. Lo mismo pasa con el pacto. En el pacto nuevo, Jesús lo que está diciendo es, voy a ir para que entre los dos ahora entendamos un poco más este asunto. Bueno, Dios ya lo entendía, pero para explicarte mejor, para que viéndome a mí como el cordero inmolado, sacrificado, puedas entender el costo de este pacto y la importancia de este pacto que está fundamentado con la ley y que está fundamentada con la sangre de Cristo. Mira, es que precisamente para allá iba con la segunda cita, que creo que todos nos la sabemos de memoria, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este versículo está hablando precisamente de ese pacto de que nos está tratando la lección de esta semana. Del amor que Dios tuvo por nosotros, que mandó a su Hijo. Y tú dabas un ejemplo y decías que ibas con mi sobrino a dibujar el elefante. Dios mandó a Jesús a que viniera a esta tierra, a que viniera y nos cogiera de la mano y dibujáramos el elefante juntos. Dios mandó a su Hijo Jesús para mostrarnos y demostrarnos que la ley y que ese pacto siguen siendo los mismos. Y que con la ayuda de Él, si nosotros lo deseamos, entonces vamos a cumplirlo y vamos a tener grabado en nuestro corazón y en nuestra mente ese pacto. Y para terminar, voy a usar nuevamente a mi esposa. Llevo 2 años y medio casado con mi esposa y en esos 2 años y medio he aprendido a conocerla un poco y sé qué comida le gustan, cómo le gusta que yo la trate, cómo le gusta que yo la hable. Y por amor a ella, yo sé cuándo puedo darle ciertas comidas o darle lo que ella quiere. Por amor a ella. Por eso yo siempre voy a recordarlo en mi mente y en mi corazón cuáles son los gustos de mi esposa. Asimismo, lo que Dios quiere que nosotros hagamos con ese pacto. Por amor a Él, por amor a Dios, lo tengamos siempre grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, esa hermosa ley que nos va a llevar al final a la salvación. Cuando Jeffer está hablando de ese versículo, también nos está mostrando el propósito del pacto no ha cambiado.
Porque el Señor, ¿por quién murió? Por todos. El Señor, como dijo en la introducción, no hay excepción de personas. Nosotros no, ese pacto no es solamente para algunos, sino para todos. Al principio vemos que fue con el pueblo de Israel, pero después se fueron adicionando y hasta llegar a este momento que es a nosotros que nos importa el pacto, ¿cierto? Porque nosotros en este momento nosotros queremos estar dentro del pacto y tenemos que tener claro que ni el pacto ni sus propósitos han cambiado, siempre son los mismos. No han cambiado, sin embargo, Hebreos dice que han mejorado. ¿Y qué es lo que los ha hecho mejor? Pues precisamente que la didáctica ha cambiado ahora con un Jesús que muere en la cruz y que nos da un fundamento todavía más sólido, por si de pronto estábamos por ahí perdidos que no sabíamos, pues con ese sacrificio maravilloso ha mejorado un poco la enseñanza. Voy a compartir un texto para ya finalizar este asunto, un texto que me sirve y lo uso para muchas cosas. Inclusive hasta cuando voy a hablar con algún miembro de otra iglesia evangélica que tú sabes, toca tu puerta y te hace preguntas o que te quiere hablar, yo normalmente le digo, mira, no podemos hablar porque el Dios de los adventistas es diferente al Dios de los cristianos evangélicos u otras denominaciones, y la persona se queda así. Y de pronto lo que voy a decir lo voy a embolatar a ustedes, pero a los que están ahí escuchando, por eso estén atentos para poderles explicar. Y la persona se queda, ¿cómo así? ¿Es que los adventistas tienen un Dios diferente? Yo le dije, sí. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia y nosotros también. Yo le dije, espérate, vamos a leer este texto y allí miramos cuál de los dos está detrás del Dios de la Biblia. El texto es Ezequiel capítulo 20, versículo 19 y 20. Ezequiel Ezequiel capítulo 20, versículo 19 y 20. Comienza diciendo aquí el versículo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí Dios se está presentando, está diciendo yo soy Jehová tu Dios. O sea, es Dios, el Dios de la Biblia. Andad en mis mandamientos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Miren lo que está diciendo. El Dios de la Biblia, el Dios Jehová, que se presenta como el Dios Jehová, está diciendo, está mandándonos que debemos guardar sus mandamientos, sus preceptos y ponerlos en práctica, ¿sí? Y ahora todavía es mucho más claro en el versículo 20. Toma un mandamiento como parte de la ley, algo muy importante. Dice, santifica mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros. O sea, ahora Dios dice, yo soy Jehová Dios, me presento como Jehová Dios, guarda mis mandamientos. Y además guarda el sábado como una señal. ¿Como una señal para qué? Y sigue diciendo, para que sepáis que yo, Jehová, soy vuestro Dios. O sea, lo que está diciendo aquí el texto es, si tú quieres que yo sea tu Dios, tienes que hacer dos cosas fundamentales. Guardar los mandamientos y tener una señal. ¿Sí? Lo mismo, no sé si les parece al versículo de Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, si tú quieres reconocer que yo soy tu Dios, si tú me sigues a mí como verdadero Dios, debes tener dos asuntos importantes. Los 10 mandamientos y una señal. Lo mismo que el pacto. 10 mandamientos y una señal. Y resulta que esa señal no es otra cosa sino el sábado que está dentro de la ley de Dios. Y dice, para que sepáis que yo soy tu Dios. Eso es como cuando tú encuentras a alguien en la calle y lo ves con una camiseta, por ejemplo, del Atlético Nacional. Lo primero que tú dices es, El Nacional. es hincha del Nacional. Y si lo ves con una camiseta del Junior, pues tú dices, es del Junior. Si tú lo ves con un overall, jean azul, camisa blanca, manga larga y un casco y lo ves como con unas cosas, tú dices, este trabaja en la ESA o en algo de subirse en los postes o en la parabólica. Ya uno identifica a las personas por unas señales. La semana pasada le enseñaba en una iglesia a unos hermanos que son del campo. Si usted tiene unas vacas en medio de vacas de otras personas, ¿cómo hace usted para saber que esas vacas son suyas si ahí también hay vacas de otras personas? Y la respuesta no se hizo esperar. Por la marca. Yo sé que esas vacas son mías por la marca. Lo que Dios
quiso siempre hacer con este pacto que estableció con el ser humano era que nos identificáramos, darnos una identidad en medio de todas las naciones para que todos supieran que Dios era nuestro Dios. Y por eso nos dio este pacto, este contrato, esta enmienda para que supieran todos los demás y nosotros que Él es nuestro Dios, que nos identificara en medio de los demás. Como cristiano, ¿cómo te puedes identificar? Como cristiano, ¿cómo te haces notar ante los demás? ¿Eres una persona del común o los demás se identifican? No sé si te ha pasado que alguna vez vas por la calle y te dicen, oiga, ¿usted es cristiano? Y usted se mira y no anda con camisa ni corbata. De pronto una dama no anda con falda hasta la rodilla o hasta abajo, hasta los pies. No, anda de pronto en jean, en camiseta, en sudadera o hasta en bermuda. Y usted dice, mire, ¿y usted cómo me identificó que era cristiano? Ah, es que se nota. ¿Se nota por qué? Porque en ti hay un pacto que se nota. A mí me llama poderosamente la atención la historia de la viuda de Sarepta. Cuando Elías se le acerca, es la primera vez que la viuda de Sarepta ve a Elías. Y Elías venía de una caminata larga. Estoy seguro que Elías no venía con ropa nueva, ni recién bañado, porque para estos había sequía Sudado y con tierra. Sudado con tierra y hasta oloroso, barbado. Pero me llama la atención que en la Biblia registra que la viuda de Sarepta dice, vive Jehová tu Dios. Ella identificó que ese hombre era un hombre de Dios. Identificó un pacto en él como una persona que había establecido un pacto, una relación estrecha. Y Junior y Jefferson lo dijeron muy bien. Concluyo, el cristianismo, hermanos, es como una relación de amor. Es el mayor romance que existe. En la medida en que tú te vas enamorando de Jesús, vas entendiendo ese pacto, lo vas apropiando, lo vas viviendo y el cumplimiento de los mandamientos es fruto de ese amor. Es algo que nace en ti, no como una obligatoriedad, como algo que tienes que cumplir porque si no te va mal, porque si no te cae todo el peso del castigo de Dios. No. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Es el Dios. Y por eso yo le digo a los evangélicos, no conocemos el mismo Dios, porque yo conozco el Dios de amor que estableció un pacto conmigo, que no está ahí dispuesto a castigarme cada vez que fallo, sino el que está dispuesto a perdonarme, a resarcir mi pecado si yo lo busco y sobre todas las cosas a permanecer fiel en el pacto. Si yo también soy fiel, seguramente llegaremos a final término. Como el contrato de arrendamiento. Si yo empiezo a dañar las paredes de la casa que arrendé, si yo no cumplo ese pacto de arrendamiento, seguramente vendrán problemas, no vamos a terminar bien con la otra persona e incluso vendrán hasta problemas legales. Pero si yo cumplo con mi parte del pacto y la otra persona también, al final llegaremos a fin término de lo que hemos pactado legalmente. Mire que Una última conclusión. sí, pastor, mire que nosotros debemos amar ese pacto, porque al final de la lección nos estaba diciendo que eso es un pacto que es mejorado, porque trae unas mejoras que nosotros debemos amar. Antes el pacto era por símbolos, pero nosotros ahora que el Señor, por amor a nosotros, porque si la raza humana lo rechazó, si la raza humana quebrantó tantas cosas que el Señor tuvo por amor hacia nosotros hacer algo nuevo, porque esa mejora es que ya no tenía que matar a un corderito, ahora fue el mejor sacrificio que hubo. El sacerdote antes eran sacerdotes humanos, pero es que ahora tenemos un sacerdote que está en el cielo intercediendo por nosotros. O sea, eso nos tiene que hacer a nosotros tomar una parte responsable dentro del pacto y que nosotros podamos tomar ese sacrificio que Cristo hizo como un pacto de amor con nosotros y ser fieles a Él. Y la forma en que nosotros podemos demostrar esa gratitud, ¿cuál es? Es sirviendo, cumpliendo su ley. Ojo y atentos, porque la próxima semana precisamente vamos a hablar del papel fundamental del santuario dentro del pacto. Así que los invito a que no pueden dejar de leer la lección de esta semana. Para terminar, iniciamos la transmisión o esta serie de preguntas, este conversatorio con algo muy importante, y decía que Dios se preocupaba cada día por que nos enamoráramos de Él, y precisamente por eso hizo este nuevo pacto, porque es que Él quiere que nosotros lo tengamos en nuestro corazón, realmente en nuestra mente, sí, que lo vivamos y que lo sintamos. Y no sé si recuerdas, Jesse, mi papá nos enseñó algo de toda la vida, que él nos decía: hijos, no basta solamente con creer en Dios,
sino con creerle a Dios. Cuando aprendamos a creerle a Dios, todas las bendiciones, Junior, que el Señor ha preparado serán para nosotros. Pero eso va a llegar a medida que vayamos amando a Dios y cumpliendo este pacto. No podemos terminar esto sin hacer una invitación. Tú que estás allí, gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Espero que haya sido de tu agrado. No es el tiempo suficiente para hablar de todo lo que esto amerita, pero esperamos que haya servido de algo para que hayas ampliado tu panorama después de haber estudiado la lección de escuela sabática. El llamado es el siguiente. Tú haces parte de ese pacto si lo deseas. El Señor te llama para que seas diferente, seas parte del pueblo de Dios. En la antigüedad, muchos lo aceptaron. Ahí encontramos a Rahab, encontramos a Ruth, encontramos otras personas que no eran judías literalmente. Hicieron parte de ese pacto. En el Nuevo Testamento aún más porque se amplió de forma oficial para los gentiles. Hoy el llamado es para ti. ¿Estás tú dispuesto a aceptar el llamado de Dios? A cumplir tu parte del pacto, a amar a Dios, a conocerle, a llenarte de ese amor y vivirlo para que fluya en ti entonces el cumplimiento de los 10 mandamientos, de la obediencia y de todas las demás cosas. Si es así, en estos momentos quiero invitarte para que inclines tu rostro y ores con nosotros. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu bendición es con nosotros. Y tu misericordia y tu amor tan grande que, aunque el mundo se hallaba perdido por el pecado, tú diste una promesa de un Salvador. Y cuando el mundo se hallaba perdido, tal vez embolatado en las cosas legales, en normas y en el cumplimiento sin sentido de muchas cosas, enviaste a tu Hijo único para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora solo necesitamos creerte a ti. Necesitamos vivir para ti, enamorarnos de ti y para eso necesitamos conocerte. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a ser fieles a nuestra parte del pacto porque ya tú has demostrado de muchas maneras que eres fiel para nosotros. Si te hemos fallado, perdónanos, oh Señor, pero gracias porque tu pacto es eterno, perpetuo. Se estableció en el Antiguo Testamento, se renovó en el Nuevo Testamento y se mejoró un poquitico, pero solo de forma didáctica para que pudiéramos entenderlo mejor, porque tu pacto sigue siendo el mismo, eres fiel y serás fiel. Bendice a cada persona que ha atentamente escuchado este repaso desde sus casas, cuídales en medio de esta pandemia, de esta dificultad, y que todas las peticiones de cada uno de los que han expuesto allí en el chat o en cualquier momento de los programas del Ministerio Cárdenas, que tú les puedas responder mediante tu divina y santa voluntad. Bendice al Ministerio Cárdenas para que siga tocando corazones y a cada miembro presente. Dios les bendiga y que, Señor, nos des una buena noche. Amén. 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 Bueno, mis queridos amigos, gracias por estar acá, al pastor Gies y a Jeffer, que no solamente son invitados para este repaso de la lección, sino que son nuestros amigos, que antes de hacer esto estábamos echando cuentos, echando risa allá arriba, y qué bonito que como amigos podamos hablar de la Biblia y podamos hablar del Señor. Así que familia Ministerio Cárdenas, cuando ustedes vean esto, yo creo que ya va a ser sábado, así que en el día y van a estar en sus actividades, pero que Dios les bendiga, Dios les acompañe y que puedan pasar un sábado lleno de bendiciones acompañados por el Señor. Así que un feliz día, Dios les bendiga. Saludos para todos, bendiciones. Bendiciones.